Vamos a empezar con este repaso para el examen de cálculo integral. Este es el examen que ustedes van a realizar, nada más con diferentes ejercicios, pero es muy similar a este examen. Vamos a hacer un repaso de cada una de las preguntas, vamos a contestarlo para que ustedes se guíen en esto para poder contestar el examen. Vamos a comenzar resolviendo esta primera pregunta que es sobre una sumatoria. Recordemos que las sumatorias las resolvíamos a partir de este formulario de sumatorias, donde teníamos que realizar una serie de operaciones dependiendo del exponente que tenga nuestra sumatoria. En este caso, la sumatoria la vamos primero a distribuir para cada uno de los elementos que tenemos aquí. Entonces vamos a resolver para cada uno y al final hacemos la suma de todos. Esa es la manera más sencilla para que no se equivoquen en el proceso. Entonces empezaríamos primero desglosando la sumatoria de k igual a 5 hasta 9 de 8x cúbica. Lo primero que vamos a hacer es sacar la constante. El 8 es una constante dentro de la sumatoria y la vamos a dejar fuera. Es un número que podemos sacar y al final multiplicar. Entonces el 8 lo dejamos fuera. Esto es por una propiedad de las sumatorias. Y nos quedaría nada más x cúbica. Ahora, lo que vamos a hacer es, como la sumatoria va desde 5 hasta 9, vamos a descomponerla en dos sumatorias. La primera va a ser sumatoria de x cúbica desde k igual a 1 hasta 9 y le vamos a restar lo que no queremos sumar. Sumatoria desde k igual a 1 hasta un número anterior al que está en la parte de abajo. En este caso sería a 4. Una vez que ya tenemos esto, vamos a utilizar la fórmula del cubo, que sería esta. Aquí nos marca I cúbica. Y esta es la fórmula que vamos a estar usando para poder resolver ese ejercicio. Entonces sería sustituir nuestra n. La n es lo que está en la parte de arriba de la sumatoria. En este caso para nosotros es el 9 y el 4. Vamos a aplicar la fórmula dos veces. Entonces sería 9 por n más 1 viene siendo 9 más 1. Sería 10 sobre 2. Y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado, que es lo que nos dice la fórmula. Menos, y hacemos lo mismo con la otra, que en este caso empieza de 4. Sería 4, nuestra n, y 4 más 1, 5, sobre 2, y todo eso elevado al cuadrado. Hacemos eso en la calculadora y nos quedaría lo siguiente. Nos daría 1925. El primer elemento nos daría 2025, el segundo, si lo meten a la calculadora, les va a dar 100 y hacer la resta 1925. Y este sería el primer valor que tendríamos, pero recordemos que sacamos la constante 8 y esa constante 8 la vamos a multiplicar por el 1925. Por lo tanto nos quedaría un total de 15.400. Y vamos a hacer lo mismo con los demás elementos. Vamos a continuar ahora con la de x cuadrada. Ya aquí hice el desglose. Sacamos la constante de menos 3. El x cuadrada lo descomponemos desde 1 hasta 9 y desde 1 hasta 4. Y ahora vamos a utilizar la fórmula del cuadrado, que sería esta. Entonces vamos a sustituir el primer elemento. Nuestra n aquí sería 9. Por lo tanto, si seguimos la fórmula sería 9 por, dice n más 1. Entonces sería 9 más 1, 10. Por 2 por n más 1. O sea, 2 por 9, 18 más 1, 19. Y eso dividido entre 6. Y le vamos a restar, pero ahora con 4. N sería 4 por 4 más 1, 5, siguiendo esta fórmula. Y luego 2 por n más 1. 2 por 4, 8, más 1, 9. Y eso dividido entre 6. Y nos daría como resultado, nos daría 285 menos 30, 255. Y eso lo multiplicamos por la constante menos 3. Por lo tanto sería menos 3 por 255
menos 765. Y vamos a realizar la siguiente operación. Continuamos con el siguiente elemento, que sería el de x. Aquí ya está distribuida lo que es sacar la constante. Ya distribuimos de 1 a 9, de 1 a 4. Ahora la fórmula que se va a utilizar pues es la de x, en este caso la de y de este formulario. La n pues es el 9 y el 4, por lo que el primero nos quedaría como 9 por 9 más 1, 10 entre 2. Y el siguiente 4 por 5 entre 2. Aquí nos quedaría 9 por 10, 90 entre 2, 45 menos 4 por 5, 20 entre 2, 10. 45 menos 10 nos daría 35. Y eso lo multiplicamos por la constante que teníamos de menos 6, sería menos 6 por 35. Menos 6 por 35 son menos 6 por 30 son 180 y 6 por 5, 30. 180 más 30, 210. Menos 210. Y lo agregamos a nuestra lista que llevamos de elementos. En este último ya sería lo que es la constante. La constante ya nada más distribuimos la sumatoria y nos iríamos con esta fórmula que dice que es NC, o sea que se multiplica el N por la constante. En este caso sería el 9 por 5 y el 4 por 5 y se restan. 9 por 5, 45 y 4 por 5, 20. 45 menos 20 serían 25 y sería el último elemento. Y al final pues vamos a sumar todos los resultados. Y ese sería nuestro resultado al sumar todas las cantidades. Sería el resultado de la sumatoria y con eso concluye este ejercicio 1. Vamos con la pregunta número 2. Dice, utiliza la suma de Riemann con el método aritmético para realizar el cálculo del área. Recordemos que para este método lo que hacíamos era establecer intervalos desde el intervalo que nos dan. Nos dan el intervalo de esta función que está desde 3 a 6 y la vamos a ir repartiendo de punto 5 en punto 5. Entonces iríamos desde 3 hasta 3.5. Sería 3 hasta 3.5 y luego de 3.5 a 4, de 4 a 4.5 y así hasta llegar al... Una vez que ya tenemos nuestra distribución de lo que vamos a llamar clases, vamos a poner el punto medio de cada intervalo. En este caso, de 3 a 3.5, la mitad sería 3.25. ¿Cómo lo sacamos? Pues nada más sumen 3 más 3.5 y lo dividen entre 2 y les va a dar el promedio, que sería el número que está a la mitad entre esos dos. El siguiente nos va a dar 3.75 y así van variando de 25 a 75. El siguiente nos va a dar 4.25, 4.75, 5.25 y 5.75. Calcularíamos ahora lo que es la altura. Para la altura, lo que vamos a hacer es sustituir los puntos medios en la fórmula de la función. Para eso vamos a utilizar la calculadora, vamos a utilizar la función tabla. Nos metemos aquí al menú y en la función tabla registramos lo que es la fórmula, alfa x, y aquí lo ponemos a la 3 menos 3 alfa x cuadrada más 6 alfa x más 2. Ahí está. Y vamos a decir que la función empiece desde el primer valor que vamos a evaluar, que es el 3.25, hasta el valor final, que es 5.75. Y va a ir de punto 5 en punto 5 porque es lo que está aumentando los valores del punto medio. Empieza en 3.25 y más punto 5, 3.75. Y le damos igual
ya nos da la tabla de valores que yo ya la tengo aquí registrada. Esa tabla de valores la vamos moviendo y nos va a dar los 6 valores que necesitamos. Y esas serían nuestras alturas. Nuestro siguiente paso pues sería, en este caso, la base. La base en todos los casos pues es 0.5 porque es lo que mide el intervalo. De 3 a 3.5 la diferencia son 0.5. Entonces en todos la base es 0.5. Y con eso ya podemos calcular el área. El área es hacer la multiplicación, en este caso de base por altura, todas las bases por todas las alturas. Y eso nos va a dar las cantidades para sacar. Realizando todas las multiplicaciones nos quedaría en la primera 29.23, 43.89. Al final hacemos la suma de todas las áreas y este sería el área total. Y este sería nuestro resultado para esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que utiliza el método de Riemann con la fórmula algebraica para encontrar el área de la siguiente función matemática. En este caso vamos a utilizar esta fórmula del área, donde primero vamos a calcular a esta parte que le vamos a llamar altura y a esta parte que le vamos a llamar base. Entonces vamos a calcular primero la altura y luego la base a partir de esta función. Determinamos primero quién es A y B. La A son nuestros valores del intervalo, que serían el 5 y el 9. Entonces vamos a hacer primero el cálculo de F de, dice A más K. A es 9, 5, A es 5, en este caso sería 5 más K por B menos A, 9 menos 5, 4. Entonces aquí arriba sería 4 sobre N y cerramos paréntesis. Esto es la sustitución que se hace sobre esta fórmula de B y A. Es lo único que estamos haciendo. Para dejarlo de mejor manera, vamos a multiplicar el K, es como si tuviera un 1 abajo, K por 4 y 1 por N, y nos va a quedar 5 más 4K sobre N. Esta es la fórmula que vamos a sustituir en la función original. Entonces sería 8 por 5 más 4K sobre N al cuadrado menos 3 por 5 más 4K sobre N más 5. Desarrollamos primero el cuadrado. Aquí para este cuadrado vamos a multiplicar primero el 5 por sí mismo, el primer elemento, que sería 5 por 5, 25. Después vamos a multiplicar el 2 por el 4 y luego por el 5. 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. 40K sobre N, las letras solo se agregan. Y por último vamos a multiplicar 4K por 4K, sería 16K cuadrada, y N por N, N cuadrada. Y ya quedó desarrollado. Esto recuérdense que no es más que elevar un binomio al cuadrado. ¿Sí? Este es el desarrollo para hacerlo más simplificado. Ahora, el menos 3 podemos multiplicar menos 3 por 5, menos 15, y menos 3 por 4, menos 12K sobre N. El 5 nada más se baja. Ahora en el siguiente paso ya podemos multiplicar el 8 por cada uno de los elementos. 8 por 25 serían 8 por 2, 8 por 20 son 160, 8 por 5, 40, serían 200. Luego 8 por 40 son 320. K sobre N. Y 8 por 16 son 80. Y 6 por 8, 48. 80 y 48 son 128. K cuadrada, N cuadrada. Lo que hicimos fue multiplicar por ley distributiva el 8 por cada uno de los elementos que están dentro del signo de agrupación. Ahora, aquí el menos 15 y el 5 los podemos agrupar. Menos 15 son debo 15 y pago 5, me quedan 10. Pero voy a escribir primero el 12K porque tiene variable para dejar al final lo que tiene solamente número o constante. En este caso me daría menos 10. Menos 15 más 5.
Vamos a seguir agrupando términos. El 128k cuadrada, vamos a ordenarlos en el orden de su exponente. El exponente de k cuadrada es el más grande, por lo tanto ponemos primero 128k cuadrada sobre n cuadrada. El 320k, n y el menos 12 los podemos sumar. En este caso 320 le quitas 12, te quedaría más 308k sobre n. Y quedaría 200, lo agrupamos con menos 10. 200 menos 10 serían más 190. Y esa sería nuestra altura. Ahora vamos con la base. La base sería b menos a, que sería 9 menos 5 entre n, que sería esta fórmula. 9 menos 5 entre n serían 4 sobre n. De aquí vamos a multiplicar ahora base por altura para obtener lo que sigue de la fórmula. Nuestra base es 4 sobre n y vamos a multiplicarlo entonces por la altura. Sería entonces 128k cuadrada y vamos a multiplicar cada uno de los elementos. En este caso sería 4 por 128 son 400 más 80, 480 más 32, 480 y 32, 512. 512k cuadrada sobre n por n cuadrada nos da n cúbica. Ahora 4 por 308 son más 1232. 1232k sobre n por n cuadrada. Más 190 por 4 son 400 y 360, 760 sobre n. Entonces multipliqué 4 por 190. Y esto ya nos daría el área. A partir de esta parte vamos a hacer lo que es la parte de la sumatoria de la fórmula. Nos pide que apliquemos esta sumatoria y para eso vamos a usar las fórmulas que teníamos de sumatoria, que son las siguientes. En este caso tenemos estas fórmulas y las que están en azul ya están desarrolladas. Lo que vamos a hacer es sustituir. En este caso lo que vamos a aplicar es la sumatoria, que es lo que dice la fórmula que está arriba. Dice desde k igual a 1 hasta n. Desde k igual a 1 hasta n, de lo que nos dio ya la multiplicación de base por altura, que es 512k cuadrada sobre n cúbica más 1232k sobre n cuadrada más 760 sobre n. A esto le vamos a aplicar la sumatoria. Todo lo que tenga k lo vamos a dejar y lo que no tenga k va a ser constante y lo vamos a sacar. Entonces primero distribuimos la sumatoria, nos quedaría en este caso 512 sobre n cúbica, quedaría fuera y aquí nada más quedaría k cuadrada. Desde k igual a 1 hasta n, más 1232 sobre n cuadrada, sumatoria de k igual a 1 hasta n, solo estamos distribuyendo la sumatoria. Y la última no la sacamos porque es una constante, 760 no tiene variable y para eso tenemos una fórmula directa. Una vez que ya tenemos eso, ya podemos sustituir. K cuadrada equivale a esto que está aquí en azul, que son las fórmulas que ya habíamos hecho. Lo vamos a sustituir. 512 n cúbica por 2n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. Y luego más 1232 n cuadrada por lo que sería k. K sería esta de aquí. N cuadrada más n sobre 2 más, y esta de aquí dice que es n por c. Por lo tanto se va a multiplicar n, esta viene siendo nuestra c, n por 760 sobre n. Y aquí vamos a ir multiplicando ley distributiva para cada uno. Entonces nos daría 512 por el primero, por el segundo y por el tercero. Y n cúbica pues se va a ir multiplicando en este caso por 6.
512 por 2 nos daría 1024 n cúbica sobre 6 n cúbica. Y luego 512 por 3 más 1536 n cuadrada sobre 6 n cúbica. Y el que sigue, 512 n sobre 6 n cúbica. Ya multiplicamos los tres, ahora vamos con el siguiente, sería multiplicar por cada uno, serían 1232 n cuadrada sobre 2n cuadrada, más 1232 n sobre 2n cuadrada, más 760, aquí es como si tuviéramos un 1, n por 760, 760n sobre n. Empezamos a dividir, en este caso 1024 entre 6, y n cúbica, como son leyes de los exponentes, cuando tenemos dos exponentes uno sobre otro, se restan, o sea que se le resta al de arriba, se le resta al exponente de abajo. En este caso 3 menos 3 es 0, y todo lo elevado a la 0 se convierte en 1, por lo tanto solo vamos a eliminar 3 elementos de arriba con 3 elementos de abajo. Y lo que nos quede de la división. Aquí, por ejemplo, 2 elementos de arriba con 2 de abajo. Nos va a sobrar una n en el denominador. Acá en este caso una n de arriba con una n de abajo van a sobrar 2 n's. Aquí se eliminan 2 con 2. Aquí se elimina una con una de abajo, sobra una. Y aquí se elimina una con una. Y pues vamos a ir dividiendo, en este caso 1024 entre 6, 1536 entre 6 y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría de esta forma, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la última parte de la fórmula, que es límite cuando n tiende a infinito. Vamos a aplicarle el límite cuando n tiende a infinito. Todo lo que tenga n se va a convertir en infinito, entonces quedaría 170.66 más 256 sobre infinito, más 85.33 sobre infinito al cuadrado, más 616, más 616 sobre infinito, más 760. Recordemos que el infinito, cuando divide una constante, la convierte en 0, por lo tanto, todo lo que está dividido entre infinito se convierte en 0, y vamos a sumar lo que resta, y nos daría 1546.66. Esta sería nuestra área total, y ese sería nuestro resultado. Y con esto concluye este ejercicio. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, calcula la función primitiva a partir de la función derivada dada. En este caso, la función primitiva, las fórmulas que teníamos para lo que es encontrar la función primitiva, en este caso la integración que realizábamos, eran estas tres fórmulas, que es la integral de la constante, que es agregarle la x, en esta la integral de una potencia, que sería sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el mismo. Y en este, cuando tenemos una constante a y un exponente xn, una potencia, perdón, xn, nos quedaría axn más 1 sobre n más 1. Si observan, en realidad estas fórmulas pues son la misma, nada más agregando la constante. Y estas son leyes de los exponentes que vamos a necesitar, y de las raíces, sobre todo esta, para poder realizar estos ejercicios. Por ejemplo, en la primera, pues nada más aplicaríamos lo que es 6x cuadrada menos 7x más 2 para encontrar la primitiva. Lo que sería realizar, sumarle 1 al exponente. En este caso nos quedaría 6x a la 3 sobre 3, n más 1 sobre n más 1. La siguiente quedaría como x. Cuando no tiene exponente visible, significa que es 1. Entonces sería 1 más 1, 2 sobre 2. Y en este caso la antiderivada o la primitiva de una constante es agregarle la variable, por lo tanto quedaría 2x. Y esta sería la primera respuesta para este ejercicio, para el primero de aquí. Para el siguiente, vamos viendo. Primero necesitamos quitar esa raíz. Nos quedaría 4. Y tenemos exponente 1. Se lee de adentro hacia afuera. Se fijan aquí en esta ley. Dice que se convierte como una potencia, que sería 1/3.
Si sumamos el exponente, le sumamos el exponente 1, nos quedaría 4 séptimos por x a la 1 tercio más 1 sobre 1 tercio más 1. Nos quedaría 4 séptimos por x a la 4 tercios sobre 4 tercios. Multiplicamos el exponente por x, el denominador 3. Hacemos extremos por extremos. Nos quedaría 4 séptimos por 3x a la 4 tercios sobre 4. De aquí multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, nos quedaría 12 x a la 4 tercios sobre 28. Y volvemos a convertirlo, nos quedaría a raíz 12 raíz cúbica de x a la 4 sobre 28. Para regresarlo a raíz, pues nada más es regresar la fórmula en este sentido. Y para convertirlo de raíz a potencia, pues nos vamos con este sentido. Aquí esta fracción la podemos simplificar, igual que en el anterior ejercicio. Se podía simplificar, no la simplificamos en el ejemplo, pero pueden meter, por ejemplo, 12/28 a la calculadora y les va a dar la reducción. Aquí en operaciones básicas, si le ponemos 12/28, nos da la reducción, saca mitad y mitad, hasta que llega a 3 séptimos. 3 séptimos raíz cúbica de x cuarta. Y esa sería nuestra primitiva. Para el siguiente ejercicio, tenemos 5 sobre 6 raíz de x. Aquí en este caso tenemos un 1 y un 2 que no se ven de manera explícita, pero ahí están. 1 por el exponente 1 y 2 por la raíz cuadrada. Lo que hacemos es utilizar esta propiedad de convertirlo primero a potencia, nos quedaría como 5, 6, x a la 1 medio, y luego subirlo, nos quedaría 5 sextos de x a la menos 1 medio. Cuando subimos una potencia al numerador, se le cambia el exponente a negativo. Y aquí ya aplicamos la fórmula de más 1. Nos quedaría entonces 5 sextos de x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Nos quedaría 5 sextos x a la 1 medio sobre 1 medio. Multiplicamos los extremos, nos quedaría 5 sextos 2x a la 1 medio sobre 1. De aquí multiplicamos 5 por 2 y 6 por 1, nos quedaría 10 x a la 1 medio sobre 6. Simplificado eso en la calculadora, mitad serían 5x a la 1 medio sobre 3. Y el 1 medio pues lo volvemos a convertir a raíz, 5 raíz de x sobre 3. Y ese ya nos quedaría como la primitiva. Por último, 2 sobre raíz cúbica de x. En este caso, pues igual, 2 sobre x a la 1. Aquí tenemos un 1, 1 tercio. Y luego lo subimos, nos quedaría 2x a la menos 1 tercio. Hacemos la fórmula de más 1, nos quedaría x a la menos 1 tercio más 1, menos 1 tercio más 1, es igual a 2 por x a la menos 1 tercio más 1, nos va a dar 2 tercios positivo sobre 2 tercios. Le ponemos aquí paréntesis para ahorita hacer la multiplicación al final que terminemos de hacer el proceso. Aquí sería 3 por x, 3x a la 2 tercios sobre 2. Ponemos aquí un 1 aquí abajo y nos quedaría 2 por 3, 6x a la 2 tercios sobre 2. 6 entre 2 serían 3x a la 2 tercios y lo convertimos, sería 3 raíz cúbica de x cuadrada. Y ya sería nuestra función primitiva. Y con esto contestaríamos esta pregunta.
Para esta continuamos con la siguiente pregunta de cálculo de una integral definida. Se hace de manera similar a la anterior, a la primitiva, solo que ahora vamos a hacer una evaluación en los valores que nos pide ahí la integral. En este caso, pues vamos de 3 a 2 de 6x cuadrada menos 7x más 2 de x. Aplicamos lo que es la fórmula a cada uno de los elementos, nos quedaría 6x cúbica sobre 3, aplicándole el más 1, menos 7x cuadrada sobre 2, y la integral de la constante es 2x. Esto lo evaluamos de 3 a 2. Entonces, vamos a sustituir ese valor de 3. Aquí, por ejemplo, 6 entre 3 lo podemos disminuir a 2x cúbica menos 7x cuadrada más 2x para hacerlo más sencillo. Y esto ya pues lo vamos a evaluar de 3 a 2. Lo evaluamos primero en 3, sería 2 por 3 a la 3 menos 7 por 3 al cuadrado más 2 por 3. Y lo que salga de aquí se lo vamos a restar al evaluado en 2. La misma fórmula evaluada en 2. Nos daría los siguientes resultados. Nos daría 28.5, la primera evaluada en 3 y la evaluada en 2 daría 6. Y el resultado sería 22.5. Y con esto te daría terminado el ejercicio. Para este siguiente ejercicio sacamos primero la constante 5 para que nos quede una integral más sencilla. Sería 4.1 hasta 1.7. El x lo subimos y va a subir como x a la menos un medio porque es la raíz. La raíz al subir sube negativa. Aquí tenemos un 1 y un 2. Acuérdense de ponerle el exponente negativo. Y aquí vamos a aplicar la fórmula de más 1. Nos quedaría entonces x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1, perdón. Y aquí nos quedaría 5, esto evaluado de 4.1 a 1.7. El 5 está esperando hasta que acabamos de hacer la evaluación. Quedaría 5 a la 1 medio positivo sobre 1 medio de 4.1 a 1.7. Continuamos. Sería ahora 2 por x, 2x a la 1 medio sobre 1, evaluado en 4.1 y en 1.7. 5 por, si lo evaluamos, ya en el evaluado en 4.1 en 1.7 nos quedaría distribuido así. El primer extremo, el segundo extremo, y lo que salga lo vamos a multiplicar por 5. Nos daría entonces 1.44 y eso ya multiplicado por 5 nos daría 7.2, aproximado a un decimal. Y este sería el resultado ya de la segunda expresión. En este caso la segunda integral. En la siguiente lo que hacemos es pues sacar también 8 séptimos, que es la constante, de 4 a 1, en este caso de la raíz de x, nos quedaría la pura raíz de x. De aquí, pues esto es como 8 séptimos de 4 a 1 de x a la 1 medio de x. Es un tercio, aquí no le puse el 3. Entonces quedaría como un tercio de x. Déjalo corrijo. Entonces nos quedaría como un tercio. De aquí vamos a sumar 1 al exponente. Nos quedaría 8 séptimos por x a la 1 tercio más 1 sobre 1 tercio más 1. Sería 8 séptimos. Todo esto evaluado de 4 a 1 todo el tiempo. Y x a la 4 tercios sobre 4 tercios. De 4 a 1 quedarían 8 séptimos por, multiplicamos el 3 extremos por extremos, quedaría 3x a la 4 tercios sobre 4, de 4 a 1. Y aquí lo que hacemos es distribuir, en este caso sustituir el 4 y el 1 en la fórmula, nos quedaría así ya la evaluación. Haciéndolo en la calculadora nos va a dar 4.01 si hacen toda esta evaluación en la calculadora, y eso lo multiplicamos por la constante que traíamos desde el principio, que era 8 séptimos, y nos da 4.58. Y vamos con la siguiente integral,
primero vamos a convertir en este caso, sacamos el 5 y convertimos la x en un medio. Y la x que está a la 1 la subimos como x a la menos 1 de x. De aquí vamos a multiplicar estos dos. Con esta ley nos dice que al multiplicarse se suman los exponentes. Por lo tanto nos quedaría 5 por x a la 1 medio menos 1. Va a quedar x a la menos 1 medio al sumarlo. De aquí aplicamos la fórmula de más 1. Quedaría x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Todo esto sigue evaluado de 5 y 1, de 5 y a 1, de 5 y a 1. Nos quedaría entonces 5 por x a la 1 medio sobre 1 medio, evaluado en 5 y en 1. Hacemos extremos por extremo, nos quedaría 5 por 2x a la 1 medio, evaluado en 5 y 1. Si lo evaluamos, nos quedaría 5 por 2 y 5 a la 1 medio menos 2 por 1 a la 1 medio. Nos quedaría 5 por... Nos queda 2.47 por 5, 12.36. Y ese sería ya nuestro resultado de la integral. Y con esto pues damos por concluida esta sección. Vamos a la siguiente y última pregunta, que sería en este caso integral x secante de 3x cuadrada de x de 2 a 1. Lo que hacemos aquí, pues vamos a utilizar este formulario. Aquí necesitamos primero realizar lo que es la integral. Vamos a tomar la integral en este caso y vemos que la fórmula que corresponde a la de secante, que sería este de aquí. Entonces, para eso dice que tenemos que tener u y u'. Vamos a escribir aquí en la parte de abajo u y u'. La u es la expresión que está delante de la función trigonométrica, que sería 3x cuadrada. Esto lo vamos a derivar. La derivada sería 2 por 3, 6, sería 6x. Y pues ya, como necesitamos tener para la u', necesitamos tener un 6, solo tenemos una x, vamos a agregarle un sexto en la parte de afuera y agregarle un 6 en la parte de adentro. Y ahora sí ya podemos escribir lo que dice la fórmula. Y la fórmula dice que la secante se convierte en el logaritmo natural de la secante, en este caso de u, que sería 3x cuadrada, más la tangente de 3x cuadrada. Y esto lo vamos a evaluar de 2 a 1 y lo vamos a multiplicar por lo que está afuera, que es nuestro 1/6. Entonces eso se va a evaluar en 2 y se va a evaluar en 1. Lo vamos a hacer utilizando la calculadora. Como observamos, tenemos aquí un valor absoluto, por lo que hay que calcular primero la pura secante de 3 por 2 al cuadrado más la tangente de 3 por 2 al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo con la secante de 3 por 1 al cuadrado más la tangente de 3 por 1 al cuadrado. Vamos a poner eso en la calculadora, pero vamos a poner la calculadora en la función de radianes. Entonces vamos a darle Shift menú y se va a poner en la función de ángulo, le damos al número 2 y lo vamos a poner en radian. Aparezca una R ahí en la parte de arriba y calculamos primero esta parte que sería la secante de 3. Recordemos que la secante aquí en la calculadora la ponemos como 1 sobre coseno. Entonces sería 1 sobre coseno, son las identidades que ya les había proporcionado,
coseno de 3 por 2 al cuadrado y luego más la tangente de 3 por 2 al cuadrado. Y eso nos da 0.549 y lo anotamos aquí. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiarle por la 2. En lugar de 2 vamos a ponerle el 1, que es el otro número en el que estamos evaluando. Lo evaluamos en 1 y nos daría menos 1.152. Menos 1.152. Esos dos valores los tenemos que sumar. En este caso, tenemos que sumar el valor punto 549, pero vamos a calcular su logaritmo. Logaritmo de 0.549 y lo que nos dé de ahí le vamos a restar el logaritmo de 1.152. Aquí importante, el signo se cambia por más por el valor absoluto que tenemos aquí alrededor antes del logaritmo. De aquí hacemos esa resta de logaritmos y lo que de la resta lo vamos a multiplicar por el 1/6 que tenemos allá afuera. Entonces hacemos la resta de los logaritmos. En la calculadora ponemos logaritmo de 0.549 menos logaritmo de 1.152. Y nos da menos 0.741. Y eso lo vamos a multiplicar por 1/6. Menos 0.741 por 1/6 multiplicado por 1/6 nos daría en total menos 0.123. Menos 0.123. Y ese sería nuestro resultado del ejercicio. Entonces recuerden, hay que calcular primero esta parte adentro del valor absoluto, si tocar esta fórmula, evaluarla en el valor de 2, evaluarla en el valor de 1, y al meterla al logaritmo hay que cambiarle el signo, en este caso a positivo, para que se pueda calcular el logaritmo. Se restan por el teorema fundamental del cálculo. Recuerden que primero se evalúa en 2, luego se evalúa en 1, por eso se restan los logaritmos. Y vamos al siguiente ejercicio. Vamos con la última integral. Aquí en este caso igual tomamos a u y a u'. En este caso u y u', la u es 7x cúbica. Recordemos que es lo que está delante de la expresión trigonométrica. La derivada sería multiplicar 3 por 7, 21. Le restamos 1 al exponente, 21 cuadrado. En este caso, como esta expresión no tiene el x cuadrada que nosotros necesitamos, nosotros pondríamos ahí que no tiene solución con este formulario, con este método. Y ahí quedaría concluido el ejercicio, ya no se podría realizar. Tiene que coincidir el valor que tengas aquí con la expresión que esté antes de la trigonométrica. En el caso de que no coincida, solo es ponerle que no tiene solución y con eso se concluye el ejercicio. Y con esto ya concluimos el repaso. Espero que esto les sirva de guía para poder realizar su examen.